Buenas tardes con todos los asistentes. A nombre del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, les damos la más cordial bienvenida a este segundo día del 11º Congreso Internacional de Arbitraje, espacio dedicado al intercambio de información, conocimientos y experiencias en materia de arbitraje. Antes de dar inicio a la primera mesa del día de hoy, les recuerdo que por favor deben identificar las salidas de emergencia más cercanas a sus asientos y por favor les pido apaguen o pongan en silencio sus celulares. Asimismo, queremos agradecer a nuestros auspiciadores que hacen posible este congreso, dentro de los cuales tenemos como auspiciador Platinum a Telefónica, Gold a Miranda y Amado, Osterling Abogados y al estudio Olaechea, como Silver, al Tafur Asesoría y Consultores, Capuñay y Cies Abogados y Juárez Ospinal La Torre Abogados. Seguidamente, queremos saludar la presencia del juez de la Corte Superior, doctor Julio Martín Wong, que nos acompaña el día de hoy, así como la presencia de los miembros de la Corte que también nos acompañan. Brevemente voy a detallar la dinámica de esta primera mesa. Cada expositor tendrá 15 minutos para su exposición. Transcurridos los primeros 12, se les alcanzará una tarjeta recordándoles que le quedan 3 y culminado el tiempo se les avisará también para que puedan terminar su exposición. En esta tercera mesa del Congreso se tratará el tema de anulación de laudos y poder judicial. Para estos efectos nos acompaña el doctor Alfredo Soria Aguilar, quien tratará las medidas cautelares fuera de proceso y la constitución de los tribunales arbitrales. El doctor Soria es abogado con estudios de maestría en Derecho de la Empresa por la Pontificia Universidad Católica del Perú, estudios de posgrado por la Universidad de Buenos Aires, abogado de Telefónica del Perú, docente universitario y árbitro, autor de numerosos artículos académicos y libros, así como ponente y conferencista a nivel nacional e internacional. Nos acompaña también el doctor Ricardo León Pastor, quien tratará el tema del nuevo tratamiento del recurso de anulación en contrataciones con el Estado. Él es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, máster en Teoría Legal, doctor en Derecho por la Universidad Católica del Perú, fundador de León Pastor Consultores, árbitro y docente universitario, creó el primer curso de razonamiento y argumentación jurídica en el Perú, escritor de los manuales de redacción de resoluciones judiciales y redacción de documentos fiscales. Nos acompaña también Rigoberto Zúñiga Maraví, quien tratará el tema tratamiento de la caducidad como causal de anulación. Él es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con maestría en Derecho de la Empresa por la misma Casa de Estudios, docente de formación continua en el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, investigador en materia de arbitraje, secretario arbitral en arbitrajes ad hoc y secretario general de arbitraje en la Cámara de Comercio de Huancayo. Nos acompaña también el doctor Gonzalo García Calderón Moreira, quien tratará el tema de debida motivación del laudo y recurso de anulación. Él es abogado y máster en Derecho Internacional Económico por la Pontificia Universidad Católica del Perú, árbitro y docente universitario, experto en Derecho Comercial, arbitraje nacional e internacional, arbitrajes mineros, autor de diversos artículos especializados en materia arbitral, ex vocal de la Corte Superior de Justicia. Por último, mencionamos que se incorporará en la mesa la doctora Marianela Ledesma Narváez, quien tratará el tema de tratamiento de los laudos ultra petita en vía de anulación. Ella es vicepresidenta del Tribunal Constitucional del Perú, abogada y doctora en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, docente universitaria, juez civil supernumerario de la Corte Superior de Justicia de Lima, autora de numerosos libros y artículos académicos, así como ponente a nivel nacional e internacional. Los dejamos entonces con la primera ponencia del doctor Alfredo Soria Aguilar. Buenas noches. Agradezco la invitación del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos. Vamos a empezar con el tema de las medidas cautelares, pero que no son desarrolladas en el marco del inicio del arbitraje o después de conformado el tribunal. Entonces, ese es el tema que vamos a desarrollar, ¿no? Es decir, si es que eventualmente puede plantearse una medida cautelar
sin haberse conformado el tribunal. Entonces, los árbitros, como lo expresa claramente la ley de arbitraje en el artículo 47, tienen facultades para poder otorgar las medidas cautelares, ¿no es cierto? Esto es clarísimo en la ley, ¿no? Antiguamente no era tan claro, ¿no? Antiguamente había una discusión acerca de si los árbitros podían o no otorgar medidas cautelares, pero eso poco a poco fue superándose esas dudas, ¿no? Y ahora hay una convicción de que es totalmente legítimo que si las partes han sometido una controversia a arbitraje, los árbitros tengan también esta facultad de someter, o en todo caso de otorgar medidas cautelares en cuanto éstas sean necesarias, porque no tendría ningún sentido el desarrollar un procedimiento arbitral si es que eventualmente no se logran los fines del proceso finalmente, ¿no? O sea, por ejemplo, que necesitando una medida cautelar no se pueda solucionar el tema, o que el árbitro no pueda dar una solución a ese tema anticipadamente para asegurar precisamente la eficacia del laudo. Entonces, la ley no plantea problemas respecto de si se puede o no otorgar una medida cautelar por el propio árbitro, ¿sí? Y tampoco plantea problemas para decir si es que se puede plantear una medida cautelar fuera de proceso y ya no a cargo de los árbitros. La ley admite también esa posibilidad, ¿no? Lo que ocurre, ¿no? Y un poco para entender también esta lógica, ¿no? Porque cuando no se ha analizado el tema, podría ser a veces un poco inexplicable cómo es esto que, habiéndose sometido al arbitraje, cómo es esto que un juez, o sea, no el árbitro, no el tribunal, cómo es que un juez puede otorgar una medida cautelar, ¿no es cierto? Pareciera como que no corresponde, ¿no? Lo que ocurre es que la conformación del tribunal arbitral, la constitución del tribunal arbitral, conforme al artículo 27, numeral segundo de la ley de arbitraje, por ejemplo, lo que nos dice es que se va a entender, por ejemplo, constituido el tribunal una vez que ha habido la aceptación, si se trata de un árbitro único, la aceptación del árbitro único, o una vez que el último árbitro para conformar el tribunal de 3 árbitros ha manifestado su aceptación, ¿no? En ese momento, una vez que el árbitro único ha señalado su aceptación o el último integrante del tribunal arbitral ha señalado su manifestación, a partir de ese momento recién tenemos constituido el tribunal arbitral, ¿no? Y por lo tanto, eventualmente podría ver este tribunal, a pesar de no estar instalado, algunos sostienen que sí, otros no, podría comenzar a ver el tema de las medidas cautelares. Lo que ocurre es que esta aceptación no es tan rápida en algunos casos, ¿no es cierto? En algunos casos esta aceptación del árbitro único o del último árbitro no se da en un tiempo muy rápido, ¿no? Por ejemplo, simplemente para citar un ejemplo, ¿no? En el caso de la ley de arbitraje señala que hay un plazo en el cual el árbitro que ha sido designado puede manifestar su voluntad aceptando el encargo o no, y ese plazo es de 15 días, ¿no? Y de acuerdo al artículo 12 serían 15 días hábiles. Entonces es un plazo más o menos largo y puede ser que las partes necesiten o requieran una decisión acerca del pedido cautelar antes inclusive de que se pueda cerrar la conformación del tribunal, ¿no? Entonces, es más, ni siquiera, si leemos bien lo que dice el artículo 27, a pesar de que el artículo 27, numeral segundo de la ley de arbitraje nos dice que la aceptación, basta simplemente que exista la aceptación del árbitro para que se entienda conformado el tribunal, ¿no? Tratándose de un árbitro único, ¿no? O del último árbitro, la aceptación del último árbitro para conformar el tribunal. En realidad hay que
entender con pinzas este tema, ¿no? ¿Por qué? Porque no basta simplemente que haya emitido su declaración, sino que es necesario que haya sido comunicada a la parte que lo designó, y lo mejor sería inclusive que a ambas partes. La ley no precisa ese tema, pero lo mejor sería que se comunique a ambas partes la aceptación y se entendería conocida esta aceptación recién en el momento en el cual le es notificada a la parte que designó y a la contraparte, ¿no? ¿Por qué? Porque aplicaría la teoría de la cognición. Entonces, esto puede demorar. Y como eventualmente puede demorar esto de la conformación del tribunal arbitral, es que la norma ha previsto que antes de la conformación del tribunal arbitral se puedan solicitar las medidas cautelares a una autoridad judicial. Esto se señala en el artículo 47 de la Ley de Arbitraje, y es más, la norma es clara al señalar que el hecho de recurrir a una autoridad judicial para que otorgue una medida cautelar no es incompatible con el arbitraje. Eso se señala expresamente en el artículo 47, en el numeral 4, ¿no? Precisamente para darnos un marco adecuado de que no se vaya a entender que por el hecho de que una de las partes solicite una medida cautelar en sede judicial, sea una renuncia a la jurisdicción arbitral que ha sido pactada previamente por las partes, ¿no? Para que no haya esa duda, la ley inclusive señala expresamente que el hecho de plantear una medida cautelar ante una autoridad judicial antes de que se haya conformado el tribunal no significa para nada una incompatibilidad, una inconsistencia o una renuncia eventualmente al arbitraje, ¿no? No implica una renuncia a la jurisdicción arbitral. Debe entenderse que esta intervención de las autoridades judiciales tiene un carácter subsidiario, ¿no? Y en eso yo sí comparto lo que dice la doctora Ana María Arrarte, que nos dice que tiene un carácter sumamente subsidiario. No es que se pueda recurrir a solicitar una medida cautelar en sede judicial en cualquier caso, sino solamente en aquellos casos en los cuales no se ha conformado el tribunal arbitral o eventualmente el tribunal arbitral ha suspendido de repente sus actuaciones, como por ejemplo en los supuestos en los cuales hay una falta de pago, ¿no es cierto? En aquellos casos en los cuales el tribunal arbitral no puede otorgar la medida cautelar, en ese escenario eventualmente está habilitada la posibilidad de recurrir a una autoridad judicial para solicitar una medida cautelar, ¿no? Y como toda medida cautelar requiere los requisitos que se manejan siempre, ¿no es cierto?, que son la apariencia del derecho, llamado por Monroe y por el doctor Priori como fundabilidad de la pretensión, es uno de los requisitos que debe estar siempre presente, que se trata no de un juicio de certeza, sino de probabilidad, que en el caso de una medida cautelar antes del inicio del arbitraje, se debería cumplir también, ¿no es cierto? Además, tiene que haber un peligro en la demora, que implica el daño que la demora puede estarse ocasionando como consecuencia de un proceso. Entonces, en el caso particular de solicitar una medida cautelar ante una autoridad judicial, creo que debería haber inclusive una necesidad impostergable de que sea decidido por la autoridad judicial una urgencia especial para poder ir en ese camino, ¿sí? Y por otro lado, debe haber un daño inminente, ¿no? O sea, en el caso del peligro en la demora, tendríamos que ver el daño por la demora misma, de lo que demora el proceso, y también el tema de la inminencia en el caso concreto de que no se otorgue la medida cautelar en esa oportunidad. Finalmente, el último requisito es el de adecuación, llamado también como funcionalidad, y que exige una congruencia y proporcionalidad para otorgar la medida cautelar, ¿no? Esto lo que busca es garantizar la eficacia del laudo y debe cumplirse también en este caso. Entonces vemos que los requisitos son exactamente los mismos, ¿no? O sea, para poder pedir una medida cautelar a una autoridad judicial previamente a la conformación del arbitraje son exactamente los mismos requisitos. Solamente que hay, me parece, desde mi punto de vista, una exigencia muy particular, que es que exista verdaderamente un carácter impostergable de solicitar la medida cautelar
en sede judicial antes de la conformación del tribunal. Yo creo que esa es la única característica particular de las que siempre se manejan para poder plantear una medida cautelar. Ese sería un punto distintivo eventualmente que tendría que ser evaluado por el juez si es que va a otorgar una medida cautelar. El artículo 8 de la Ley de Arbitraje señala ante quién debe presentarse estas medidas cautelares. Esta medida cautelar se presenta ante el juez especializado en lo comercial y en su defecto por el juez especializado en lo civil del lugar del arbitraje. Una vez otorgada la medida cautelar en sede judicial o por una autoridad judicial, hay dos supuestos de caducidad señalados por la norma. Dice, se debe iniciar el arbitraje dentro de los 10 días de ejecutada la medida cautelar, si no, caduca la medida cautelar. Entonces es un tema a tener en cuenta, ¿no? Si es que se le otorga a una de las partes en una controversia una medida cautelar, está obligado a iniciar el arbitraje dentro de los 10 días de ejecutar esa medida cautelar, porque de lo contrario habrá una caducidad de la medida cautelar. Y el otro escenario de caducidad es que habiéndose iniciado el arbitraje, es decir, ¿cómo se inicia el arbitraje? Con la solicitud, ¿no es cierto? Habiéndose iniciado el arbitraje, no se constituye el tribunal arbitral dentro de los 90 días. ¿Sí? Es decir, ese es el otro escenario en el cual caduca la medida cautelar. Cuando habiéndose iniciado el arbitraje, no se constituye el tribunal arbitral dentro de los 90 días. Y eso no es difícil que ocurra. En algunos casos es difícil poder conformar el tribunal arbitral, ¿no? Por ejemplo, tratándose de un árbitro único, suponiendo el caso de la contratación con el Estado, por ejemplo, ¿no es cierto?, podría demorar. En otros escenarios puede ser, también en el ámbito de la contratación comercial, que pueda demorarse esos días y podría eventualmente caducar, a pesar de que se ha iniciado el proceso de arbitraje con la solicitud, puede ser que se alcancen los 90 días y en estos casos caduca. ¿Qué hacer si es que caduca eventualmente la medida cautelar que se nos ha sido otorgada? Si caduca la medida cautelar, entonces podemos pedir una nueva medida cautelar. Yo creo que esa es la solución, o en todo caso lo que debería hacerse en este tipo de casos, ¿no? O sea, si es que eventualmente ha caducado la medida cautelar, podríamos solicitar otra. En caso no se pueda conformar todavía el tribunal, tendríamos que otorgar, gracias, tendría que otorgarse otra medida cautelar. Algunos proponen que se puede extender, solicitar una extensión del plazo, una postergación, etcétera, pero si la ley dice que caduca, eso significa que tiene un carácter extintivo. Entonces tendría, por eso, desde mi punto de vista, que otorgarse una nueva medida cautelar, porque la anterior se extinguiría automáticamente porque lo señala así la ley. Una vez que asume el tribunal arbitral sus funciones, la ley señala también en el artículo 47, en el numeral sexto, que se puede modificar, suspender y es más, dejar sin efecto una medida cautelar que ha sido ordenada por una autoridad judicial. Este es un tema importante, ¿no? El árbitro tiene la posibilidad de volver a evaluar la medida cautelar que ha sido otorgada por la autoridad judicial y puede no solamente cambiar, modificar los alcances de esa medida cautelar, sino además puede dejarla sin efecto si es que cree que es lo pertinente en el caso concreto. Bien, estoy exactamente con el tiempo acordado, así que les agradezco muchísimo su atención. Muchas gracias, doctor Soria. Antes de dar el pase al doctor León Pastor, les recuerdo que finalizada esta primera mesa vamos a tener una ronda de preguntas, para lo cual recogeremos los formatos que les dimos al inicio al registrarse. Dejamos entonces al doctor Ricardo León Pastor con el tema Nuevo tratamiento del recurso de anulación en contrataciones con el Estado. Muy bien, buenas tardes, buenas noches. Un placer siempre estar aquí en la universidad. Ya soy reincidente y gracias a Marlene por la reincidencia. Me ha tocado un tema donde tengo honestamente más dudas que otra cosa, así que compartiré con ustedes mis dudas. La pregunta es de esta noche, perdón, vamos a poner acá el relojito, es anular o no anular. Anular o no anular, estamos así como Hamlet, ¿no? Y esta pregunta tiene que tener una premisa, y la premisa es que yo soy de los que cree que es mejor que los árbitros sean observados
a que no sean observados, ¿no? No soy de los que piensan, como otros queridos colegas, que los árbitros somos algo así como gente superpoderosas y que no deberíamos estar sujetos a ningún tipo de control porque somos sabios y somos buenos. Y además, al final del día, la responsabilidad de nuestra designación recae en las partes, así que si la decisión fue mala, es decisión de las partes. No tengo ese punto de vista. Me parece que siempre es bueno darle algo más de transparencia, sobre todo si tenemos en concurso derechos tan importantes como el de tutela judicial efectiva. Y aquí cito, solo para citar a un gigante, a Jan Paulson, ¿no? En un artículo que se publicó en la revista Perú en Arbitraje, número 8 del año 2009. Él dice en sus conclusiones, ¿no? La diligencia de los árbitros aumenta con el solo hecho que ellos estén mentalizados de que su trabajo está siendo revisado por otros. Esos otros son los jueces de la República, por supuesto. Esa es la premisa. Ahora, hay que contestar la pregunta, ¿anular o no anular? ¿Ponerle más requisitos o ponerle menos requisitos a la presentación del recurso de anulación? Esa pregunta tiene un depende como respuesta, ¿no? Y el depende en mucho tiene que ver desde el punto de vista económico con la estrategia de cada una de las partes, ¿no? Tiene que ver con qué bolsillo va a ser afectado y cuán gravemente va a ser afectado ese bolsillo, siendo una parte contractual un privado o siendo una parte contractual estatal. Y la intervención tiene que ver con, efectivamente, cómo se ha modificado recientemente el artículo 45.8 de la Ley de Contratación del Estado, vinculada a requisitos adicionales para la presentación del recurso de anulación. Como sabemos en principio, ese recurso existe, en general está regulado por la Ley de Arbitraje, hay unas causales muy claramente establecidas en el artículo 63, que tienen que ver fundamentalmente con cumplimiento de misión. Esto es, que si una parte entiende, producido el laudo, que el tribunal se ha excedido en la misión encargada, entonces podría recurrir a una anulación. Y esta misión tiene que ver o con el convenio arbitral y el tipo de encargos específicos que se han formulado a los miembros del tribunal para pronunciarse en una decisión final e inapelable, como es el laudo, por un lado, y por otro, con cuestiones vinculadas, por ejemplo, en el arbitraje internacional a un laudo que va contra el orden público o en el arbitraje nacional a un laudo que es rendido fuera de plazo, ¿no? Tiene que ver con este tipo de cosas, pero mucho con la legitimidad en la constitución del tribunal, con que el tribunal haya hecho bien su trabajo cumpliendo con la misión encargada, con que el tribunal haya permitido el debido proceso, ¿no es cierto?, a lo largo de las diferentes audiencias que conformaron el procedimiento, y finalmente con una decisión que se entiende muy intensamente en los últimos años del Perú, debe ser una decisión motivada. Y aquí hay toda una discusión respecto a si la falta de motivación es o no causa de anulación. Y bueno, léanse mi tesis doctoral. Primero léanse el trabajo de Julio Martín Wong Abad, aquí presente, de la Corte de Lima, y después un trabajo que voy a publicar en julio sobre anulación del laudo por defecto de motivación. Ese no es el motivo de mi intervención. Y ese es el ámbito. Ese es el ámbito de control de ese laudo. No es un control material, no es un control sobre el fondo, no es un control de las razones, ni del punto de vista normativo, ni desde el punto de vista fáctico ni probatorio respecto al trabajo de los árbitros, porque todo eso es competencia del propio tribunal arbitral. Y si las partes fueran razonables desde el punto de vista político y eficientes desde el punto de vista económico, entonces probablemente no tendríamos por qué preguntarnos si debemos poner más requisitos al recurso de anulación. Si las partes son eficientes, entonces cada una va a buscar cautelar debidamente sus recursos, ¿no?, cuidar bien el órgano más sensible del cuerpo, que es el bolsillo, y en consecuencia va a meterse a un proceso de anulación siempre y cuando tenga altas probabilidades de ganar, porque si no, ¿para qué va a alargar esta cosa, esta muerte anunciada, esta letanía, y después vamos a incurrir en costos legales, vamos a incurrir en gastos de procedimiento, vamos a incurrir en generación de atraso de la deuda, del cobro y en intereses? Eso no suena muy eficiente, ¿no? Y desde el punto de vista político, si las partes estatales fueran, digamos, más íntegras políticamente, y por integridad política aquí me quiero referir no a integridad moral, sino a que sigan íntegramente unas políticas internas, si hubiera mayor integridad desde el punto de vista de seguir política interna de cada entidad, muy probablemente tampoco andarían disparando anulaciones del laudo por quítame estas pajas, porque eso al final económicamente causa un daño a la entidad estatal porque va a pagar mayores recursos al tener que pagar, por ejemplo, intereses. Pero las cosas no son así en nuestro país. Entonces, procuradores por un lado, partes procesales privadas por el otro, vienen incrementando el nivel de interposición de recursos de anulación. Así que en ese marco es que el legislador se plantea poner más controles, más filtros, ¿no? Y lo que ha dicho nuestro legislador es, bueno, ante el ascenso de recursos de anulación,
que desangran a las partes que ya han tenido una decisión final y supuestamente inapelable con un laudo, vamos a poner unos mayores requisitos. Vamos a pedirle a los contratistas que pongan una carta fianza, no para lograr la suspensión de la ejecución del laudo, sino para la mera interposición del recurso de anulación. Y la fija en una tasa del 25% sobre la condena estatuida en el laudo. Y desde el punto de vista de las entidades estatales, no vamos a pedirle carta fianza, no sabemos por qué, introduciendo un problema, ¿no es cierto?, de igualdad de armas, que ya ha sido denunciado entre otros por Gonzalo García Calderón aquí presente, sino que vamos a ponerle unos requisitos políticos máximos. Y esto es que el procurador, que antes libérrimamente decidía interponer el recurso de anulación, ahora debe obtener doble autorización. La autorización del titular de pliego, lo cual es bastante difícil, y es muy difícil, y esto ya se ha hecho en el Perú. Desde, como nos recuerda Ricardo Gandolfo Cortés, que estuvo por acá ayer en otro artículo publicado en 2011, respecto a la defensa jurídica del Estado, él reflexionaba en aquella época diciendo que ha habido varios bandazos legislativos respecto a si pedir autorizaciones o no autorizaciones para que los procuradores concilien, por ejemplo. Entonces, lograr una autoridad vía resolución ministerial para hacer una conciliación ya es bien complicado desde el punto de vista político interno. Si es bien complicado obtener una resolución autoritativa para conciliar, no va a ser más complicado obtener una resolución del titular del pliego. Y no solamente eso, sino que el legislador ahora, que quiere aumentar los filtros para que no haya esta batahola de recursos de anulación promovidos por procuradores, dice, además necesitamos una segunda autorización. Y esto es la autorización del titular del sector. Estamos hablando de ministros, estamos hablando del Consejo de Ministros, estamos hablando del presidente de la Corte Suprema o del presidente del Poder Legislativo. Eso es claramente inviable. Como yo me he hecho mi tarea, he venido hablando en los últimos días con varios procuradores de diferentes niveles, preguntándoles qué les parece este doble requisito, ¿no? Autorización de titular de pliego y titular de sector. Ninguno me ha dicho que en su sano juicio podría lograr esas autorizaciones. Si esto es así, si un procurador ni siquiera puede obtener o no ha podido obtener una resolución autoritativa para conciliar y ahora con requisitos políticos mucho más altos, entonces la pregunta es ¿qué cosa quería el legislador? ¿Simplemente prohibir la interposición de recursos de anulación? Pero no es que un recurso de anulación bien puesto protege la tutela judicial efectiva. Entonces, ¿dónde estamos, no es cierto? Y es el propio Estado el que le dice a sus entidades estatales que no vayan en anulación pidiéndoles un recurso que es imposible de cumplir, como esta doble autorización política. Entonces, al parecer, el legislador se ha excedido. Si bien hay creo, aunque no hay data suficiente, no hay estadística, hay una cierta elevación de la cantidad de recursos de anulación que se producen en los últimos años. Digo que no hay estadística porque no la he encontrado, publicada al menos. Yo me hice un trabajo, que es parte de esa publicación que les hablaba de julio, en que me estudié la jurisprudencia de la Corte de Lima, las dos subsalas de especialidad comercial, entre los años 2011 y 2015, ahora estoy actualizando el año 2016, y encontré que más o menos se habían producido unos 600 recursos de anulación declarados procedentes, de los cuales esos entraron a valoración de fondo, ¿no? Y en esa estadística, de esos 600, 67 recursos fueron amparados por la Corte de Lima, la subespecialidad comercial. Eso hace 1 de cada 10. Entonces no tenemos una Corte, lo he dicho en anteriores oportunidades y lo he escrito, que sea proclive a, digamos, sea un francotirador y proclive a combatir la llamada jurisdicción arbitral entre nosotros. Todo lo contrario, me parece que es una Corte muy inteligente por la gente que la conforma y que entiende que los laudos arbitrales y el proceso arbitral tiene que ser respaldado por la Corte, siempre y cuando no haya abusos. Pero hay 1 de cada 10 casos donde la Corte de Lima, lo que es opinable y discutible, encuentra abusos y en consecuencia finalmente se pronuncia por la anulación del laudo. Entonces, desde el punto de vista de la política interna del Poder Judicial, creo que tenemos una política interna garantista y protectora de los laudos y los procesos arbitrales y que entra ahí de acuerdo a los criterios establecidos por la propia Corte cuando un laudo es insostenible, porque o no está motivado, hay cero motivación, o porque hay cero valoración de material probatorio, o porque el laudo se expidió fuera de plazo, o porque la demanda arbitral se admitió vencido el plazo para interponer la demanda. En cosas de este tipo la Corte ha dicho, entre otras, que el laudo es anulable. Sin embargo, nuestro legislador creo que se ha excedido al momento de intentar atacar esta ola creciente de recursos de anulación, haciendo unas medidas legislativas que creo que son
por un lado, desde el punto de vista de la parte estatal, claramente excesivas, y desde el punto de vista de la parte privada, claramente discriminatorias. Y coincido con Gonzalo García Calderón cuando escribe que ¿por qué se le pide carta de garantía al privado y no se le pide carta de garantía al Estado? Que el Estado es pobre, no tiene crédito bancario, ¿no? Conversaba con una procuradora de SUNAT hace no mucho y me decía que cuando van a bancos y piden una carta de garantía, pues todos los bancos les quieren una carta de garantía a SUNAT. Claro, SUNAT, ¿no es cierto? Diferente un municipio distrital, ¿no? El número 1808, que está en una zona muy lejana y es muy pobre, probablemente no obtenga la garantía. Y esto nos introduce a un siguiente nivel de debate, ¿no? Y es que si la Corte Judicial, la Corte de Lima, podría controlar desde el punto de vista constitucional este requisito de poner una carta fianza para poder hacer el reclamo. Y sobre este particular ha habido ya decisiones judiciales. Una primera, debo decir como elemento informativo, si se le escapa alguno, que el requisito para interponer carta fianza como previo a la interposición del recurso de anulación ya existe en el Perú, en algunos reglamentos de arbitraje, por ejemplo en el reglamento de la Cámara de Comercio de Lima. Si tú arbitras bajo esas reglas, tú tienes que poner carta fianza para poder hacer prosperar tu recurso de anulación, y si no, en principio no te lo admiten. Y desde el punto de vista estatal, en el Sistema Nacional de Arbitraje, ¿no?, que administra OCE igualmente, es un requisito que está vigente de acuerdo a la normativa estatal para el Sistema Nacional de Arbitraje. Entonces, yo siempre pienso que hablo rápido. Gracias. Entonces, si el requisito existe, ha habido una discusión judicial alrededor. Y la discusión ha sido sobre si esta exigencia es una exigencia, digamos, que atenta contra el derecho a la acción de las partes. Lo que dijo el Tribunal Constitucional, contestando una acción de amparo que plantearon contra el reglamento de arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, año 2007, es que no supone ninguna violación de derecho de acceso a la tutela. ¿Por qué? Porque son partes sofisticadas, son partes que tienen recursos económicos, son partes que han aceptado una cláusula arbitral, que por propia voluntad han ido a arbitrar a un centro cuya regla era interposición de carta fianza para acceder a la anulación judicial, y en consecuencia entendían que no había ninguna violación de acceso. Otra ha sido la respuesta de la Corte de Lima. La Corte de Lima, en 3 casos, no tengo tiempo lamentablemente de detallar los casos, pero ofrezco escribir este comentario en mi blog. Si ustedes me buscan por internet lo van a encontrar. Espero hacerlo antes de una semana para que tengan la información del número de expediente y lo puedan estudiar. En 3 casos, en 3 expedientes, uno del año 2014 y 2 del 2015, la segunda sala comercial de la Corte de Lima ha dicho que estos reglamentos, en 2 casos el reglamento del Sistema Nacional de Arbitraje y en uno el reglamento de la Cámara de Comercio, al pedir este requisito de la tramitación de carta fianza para acceder al recurso, sí viola el derecho fundamental de acceso a la tutela estatal. No entiendo muy bien cómo incluso esta segunda sala, en el último caso, que es el caso sobre el reglamento de arbitraje de Cámara de Comercio de Lima, no aplica el criterio del Tribunal Constitucional del año 2007, que dijo exactamente lo contrario, que no era una barrera. Y honestamente no me parece una barrera entre privados. Otra discusión es si están arbitrando parte estatal y parte privada, ¿no? Y si esto es razonable o no, porque hay un límite aquí de razonabilidad. ¿Es razonable que se exija la presentación de una carta fianza? Mi respuesta prima facie es que eventualmente sí, y que si el legislador le va a poner un requisito de carta fianza para la mera presentación del recurso a la parte privada, también tendría que ponérsela a la parte pública, porque aquí no hay potestades extraordinarias ni atribuciones extraordinarias del Estado. Aquí tienes 2 partes procesales que deben concurrir ante la jurisdicción en igualdad de condiciones. Y lo contrario me parece efectivamente discriminatorio. Termino, porque hay que terminar, el tiempo asignado es breve en los últimos segundos, y es anular o no anular. Depende de la estrategia procesal que quieran seguir las partes. Mi conclusión es que el legislador debería dejar a las partes litigar, pero si teme que, por ejemplo, la parte estatal se excede en la interposición del recurso de anulación, debería regularla internamente, tal vez regulación interna de PCM, regulación interna de cada ministerio, para que haya una política integral respecto a qué hacer con casos en los que la parte estatal pierde, ¿no es cierto?, un proceso arbitral, y cuán razonable es plantear un recurso de anulación. Creo que de esta manera, efectivamente, podríamos tener unas decisiones un poco más eficientes desde el punto económico y decisiones que no introduzcan a que una parte procesal sea efectivamente discriminada en detrimento de la otra. Muchas gracias.
A continuación, el doctor Rigoberto Zúñiga desarrollará el tema tratamiento de la caducidad como causal de anulación. Buenas noches con todos los presentes. La verdad es un placer estar con todos ustedes el día de hoy con esta distinguida mesa de panelistas y compartir sobre un tema tan interesante como es la anulación de los laudos arbitrales. Agradezco la invitación al Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Universidad Católica, la Pontificia Universidad Católica del Perú, a la doctora Marlene Anchante, directora, también a la doctora Silvia Rodríguez, que es la secretaria general. Y yo, digamos, este tema que les voy a plantear hoy día es un tema que personalmente a mí me parece sumamente interesante porque, como vamos a ver, pues hay una importancia que todos conocemos sobre los plazos de caducidad y las consecuencias que tiene cumplirlos o no en la interposición del recurso en los inicios de los arbitrajes de contrataciones con el Estado, en la presentación de la solicitud arbitral. Y luego vamos a pasar pues a conocer qué consecuencias tienen las decisiones que los árbitros adoptan sobre si se cumplió o no el plazo de caducidad cuando les plantean las excepciones correspondientes y cómo éstas llegan y se tratan en el recurso de anulación o en el control judicial de los laudos. Entonces, para ubicarnos brevemente, sabemos que el artículo 63 de la Constitución establece o, digamos, permite la arbitrabilidad de los contratos estatales, ¿no? Y señala básicamente que el Estado puede someter sus controversias a arbitraje nacional o internacional en la forma en lo que le disponga la ley, o sea, deriva a un ámbito legislativo la configuración de las características de este arbitraje estatal. Ya aterrizando sobre el tema que nos ocupa, tenemos un artículo 45, ¿no?, de la Ley 3225 que no ha sido modificado por el Decreto Legislativo 1341, en donde se establecen una serie de materias, ¿no?, el artículo 45.2, ¿no?, donde nos hablan una serie de materias que son normalmente las que se someten a arbitraje en contrataciones con el Estado, ahí las pueden ver, y nos dice que sobre estas materias se debe iniciar el respectivo medio de solución de controversias, entiéndase arbitraje, conciliación, por ejemplo, dentro del plazo de 30 días conforme lo señalado en el reglamento. O sea, deriva ya a vía reglamentaria mayores precisiones, ¿no? Y señala además la ley que todos los plazos que se han señalado son plazos de caducidad, ¿no? Ya sabemos que los plazos han crecido, ahora ya son de 30 días conforme esta ley, pero donde quiero que nos focalicemos es justamente en la mención expresa de que estos plazos, como todos conocemos, son de caducidad. Entonces, la coyuntura sobre la cual vamos a tratar es bastante simple, ¿no? Tenemos un arbitraje, se debe iniciar según lo que hemos visto dentro de los plazos de caducidad previstos, ¿no? Si no se inicia el arbitraje dentro del plazo, si el contratista, porque el contratista normalmente es el 95% de las veces el demandante, entonces suele pasar que el que más presionado está por el plazo sea el contratista, la gran mayoría de las veces. Entonces, y normalmente también la entidad pues tendrá las mayores posibilidades de cuestionar o no si se ha cumplido con esto, si se ha respetado el plazo de caducidad, y esto normalmente llega a manos en sede arbitral de los árbitros a través de las excepciones, ¿no? Se plantean una excepción de caducidad para que el tribunal arbitral evalúe o no si se ha cumplido con ese plazo. Haciendo un análisis jurisprudencial y doctrinario también, ¿qué hemos encontrado sobre este tema? Y ahí está la pregunta, ¿no? ¿Qué posturas encontramos sobre el tratamiento de la excepción de caducidad como causal de anulación? La primera postura es la que se resume ahí, ¿no? No admitir su revisión judicial, y hay una segunda postura donde se señalan que las decisiones que emite un tribunal arbitral sobre la caducidad, sobre si se ha producido o no la caducidad de un arbitraje, sí admiten revisión judicial a través del recurso de anulación, ¿no? La primera postura, ¿en qué se basa? ¿No? Considera que esto es un asunto que corresponde de forma exclusiva al tribunal arbitral y, por consiguiente, es irrevisable en virtud a lo dispuesto en el artículo 41.1 de la Ley de Arbitraje, que habla de justamente el principio competens competens, ¿no? En la medida que el tribunal arbitral puede determinar su propia competencia y pronunciarse sobre cualquier otro asunto
cuya estimación impide entrar en el fondo de la controversia, ¿no? Y aquí, pues, la ley señala que uno de esos asuntos que impide entrar al fondo de la controversia, una excepción, es justamente la excepción de caducidad. Sobre el particular, encontramos en la doctrina a Roger Rubio que señala lo siguiente, ¿no? Dice, en cuanto a las decisiones sobre las excepciones de prescripción, caducidad, cosa juzgada y otras de la misma naturaleza, al tratarse de una esfera de admisibilidad, no están sujetas a revisión judicial mediante recurso de anulación. Esa es la postura de Roger Rubio, que evidentemente lo que señala es que al ser estas cuestiones no de fondo de la controversia, no que representen una ligación sobre lo que se va a decidir, sino simplemente sobre si el arbitraje se debe admitir o no, no deberían, por tanto, trasladarse a un control jurisdiccional posterior a través del recurso de anulación, sino que son decisiones eminentemente procesales de los árbitros y, en consecuencia, no se debería trasladar esto hacia el recurso de anulación, ¿no? Sin embargo, también encontramos otras posturas, como ya lo señalé, ¿no? Esta es la postura que señala que no se deben revisar las decisiones sobre caducidad, pero también les decía yo que existe la postura que señala que las decisiones sobre caducidad sí admiten revisión a través de recurso de anulación. La gran pregunta es ¿cómo? ¿Cómo se revisan estas decisiones cuando ya analizamos esta segunda postura? Y encontramos diversas posiciones, ¿no? Lo primero es que, como señala la vista, sí se admite, pero hay varias posibilidades, por así decirlo, que he encontrado jurisprudencialmente, por ejemplo, ¿no? Hay una primera postura que señala que la revisión de la caducidad o de las decisiones de caducidad que emite un tribunal arbitral se puede dar porque tanto el artículo 44.4 como el artículo 45.5 de la ley de arbitraje crean una causal de anulación exclusiva y particular para permitir que se sometan a anulación estos temas, ¿no? Por otro lado, existe una posición que señala que se pueden revisar en sede judicial las decisiones sobre la caducidad que emitan los árbitros porque éstas podrían estar afectando el debido proceso al cual tienen derecho las partes litigantes en un arbitraje, ¿no? Por lo cual, el fundamento para llevar esto a anulación ya no serían los artículos 44.4 y 44.5, sino que aterrizaríamos necesariamente en la causal que tutela el debido proceso en el marco de las causales taxativas de la ley de arbitraje y entraríamos entonces a la causal 63.1 literal B, ¿no? Y además existe otra postura que a mí me parece bastante novedosa también y justamente pienso desarrollarlo un poco más, donde se admite que la revisión judicial de las decisiones sobre caducidad que emitan los tribunales arbitrales configuran una suerte de control de materia no arbitrable y por ende encajarían ya en la causal 63.1 literal B de la ley de arbitraje. Entonces brevemente vamos a repasar estas posturas, ¿no? Evidentemente, cuando un tribunal arbitral se pronuncia sobre una excepción de caducidad, tiene dos rumbos, ¿no? Puede estimar la excepción, es decir, declararla fundada, o desestimarla, ¿no? Con lo cual declarará la excepción infundada y ahí nos hacemos la pregunta sobre si también desestimarla es declararla improcedente, porque no hay acuerdo en la doctrina, ¿no? Para algunos, una desestimación solamente es un pronunciamiento de fondo. La improcedencia es un tema de forma, ¿no? Pero, en buena cuenta, un tribunal puede amparar la excepción, o puede no ampararla. Entonces, para quienes señalan que la caducidad como causal de anulación es una causal de anulación especial, específicamente prevista en la normativa de la ley de arbitraje, como les decía, se basan en lo que señala el artículo 44 de la ley de arbitraje, primero en el numeral 4, ¿no? Nos dice, si el tribunal arbitral desestima la excepción o objeción, sea como cuestión previa o sea en el laudo, por el que se resuelve definitivamente la controversia, su decisión solo podrá ser impugnada mediante recurso de anulación contra el laudo. Quiere decir que si nos declaran, por ejemplo, infundada una excepción, después de que termine además el arbitraje, porque obviamente si nos declararon fundada la excepción, se supone que el arbitraje se desarrolló, yo podré cuestionar como parte afectada esta decisión a través de recurso de anulación. Y también en la misma línea, ¿no? Si declaran que esta decisión
como dice aquí ese artículo, ¿no? Si el tribunal ampara la excepción, es decir, si la declara fundada y en consecuencia se queda ahí el arbitraje, no hay más. Entonces la parte que se sienta afectada podrá ya inmediatamente recurrirla en anulación. Y esto también, y la visión del artículo 44.4 y 44.5 como causal especial de anulación ha sido recogida, por ejemplo, ¿no?, jurisprudencialmente en el expediente que se señala en la vista, ¿no?, en el 074-2011, en la segunda sala civil de la Corte Superior de Piura, donde la sala considera, por ejemplo, que los árbitros han errado al considerar que no se ha producido la caducidad y por consiguiente se realiza un análisis de fondo respecto a este extremo, y esto incluso ha sido ratificado mediante casación, ¿no? En ese mismo caso, también en Piura, en la casación 3079-2011, ¿no? Brevemente, ¿qué nos dice, por ejemplo, esta casación, ¿no? Dice, lo solicitado por el demandante en el presente proceso, es decir, la revisión de la decisión sobre si se pronunció bien o mal el tribunal al momento de decidir sobre la excepción de caducidad, no encaja en ninguna de las causales que se señalan en el mencionado artículo 62 de la Ley de Arbitraje, ¿no? Y además nos dice el artículo 41, inciso 4 del Decreto Legislativo 1071, que señala que es susceptible de recurso a anulación la decisión del tribunal arbitral que desestima una excepción resuelta en el auto. ¿Qué significa esto? Que para esta sentencia basta, o sea, no es necesario reconducir a alguna de las causales del artículo 63 ¿no?, el cuestionamiento de una decisión sobre caducidad que emite el tribunal arbitral, sino que simplemente bastará alegar como causales específicas lo que señala el artículo 44.4 o 44.5 de la Ley de Arbitraje, ¿no? Entonces solamente bastará basarnos en esos artículos y no tendremos por qué hacer uso de lo que se señala en el artículo 63. Por otra parte, bueno, tenemos también que esta es opinión del profesor Juan Luis Avendaño, por ejemplo, ¿no?, que señala que el recurso a anulación no solo procede por las causales establecidas en el artículo 63, como dice erróneamente, dice él, el artículo 62, sino también por las causales previstas, entre otros por el artículo 41.4 y 41.5, ¿no? A nuestro modo de ver, no es una postura que compartamos, ¿no?, porque creemos que el artículo 41 no crea nuevas causales de anulación, sino que más bien nos reconduce al uso, a un uso específico de alguna de las causales del artículo 63. ¿Y por qué señalamos esto? Porque el artículo 62 es totalmente claro. Las únicas causales de anulación posibles son las que taxativamente se determinan en el artículo 63. A su vez, el artículo 63 reafirma esto, y no solamente la ley peruana, ¿no?, sino que la ley modelo de arbitraje también lo dice, ¿no? Las causales de anulación son taxativas y son las previstas en este artículo, ¿no? Entonces, ¿cómo entender lo señalado en el artículo 44.4 y 44.5? Basta, digamos, argumentar esas causales o lo que señalan esos artículos para poder recurrir en anulación sobre una decisión de caducidad. A mí me parece que eso te habilita, pero igual, de todas formas, tienes que ir o reconducir ello por alguna de las causales previstas en el artículo 63, ¿no? Y para concluir, hay básicamente dos, ¿no? El reconocimiento de la caducidad como parte del debido proceso, lo que les decía, 63.1b de la Ley de Arbitraje, o señalar que el tribunal arbitral ha emitido un laudo sobre materia no arbitrable, ¿no? Sobre considerar un pronunciamiento del tribunal arbitral como una infracción al debido proceso, se tiene que, como les decía, pues la causal del 63.1b señala que será o anulable un laudo en el cual una de las partes no haya podido por cualquier otra razón hacer variar sus derechos. Dentro de esos derechos obviamente está el derecho al debido proceso, ¿no? ¿Qué nos dijo, por ejemplo, la sentencia expedida en el expediente 225-2013, ¿no?, en la segunda sala comercial de Lima? Nos dice, en consecuencia, al no haberse aplicado las normas que corresponden a los plazos de caducidad en el proceso arbitral, se ha ocasionado un atentado al debido proceso. Entonces, para esta sentencia, si tenemos una decisión de caducidad, deberíamos reconducir su cuestionamiento en anulación a través del artículo 63.1b, porque toda decisión que está, digamos, errónea sobre si se produjo o no la caducidad está afectando el debido proceso que es garantía para las partes litigantes en un arbitraje, ¿no? Al respecto de la Constitución, ¿qué nos dice, no? Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por ley. Evidentemente, si queremos compartir esta postura, podríamos razonar en el siguiente sentido, ¿no?
Si la caducidad ha hecho que ya la jurisdicción arbitral no pueda conocer esta controversia, evidentemente será una contravención al debido proceso que, a pesar de que ya no podía conocerla por aplicación de la caducidad, la haya conocido. Y finalmente tenemos la otra postura que señala que las decisiones del tribunal arbitral sobre caducidad deben ser sometidas a anulación a través de considerarlas como supuestos de materia no arbitrable, ¿no? En este punto tenemos la casación 1907-2013 de Junín, por ejemplo, donde se dice lo siguiente, ¿no? Al tratarse la caducidad de una institución de orden público, cualquier órgano de administración de justicia, como el árbitro, está en el deber de declarar de oficio la caducidad, ¿no? Entonces, si entendemos este señalamiento de la casación, donde se señala que el juez debe, o el árbitro, perdón, debe declarar de oficio la nulidad, o mejor dicho, la caducidad de un arbitraje, si revisamos lo que dice el artículo 63 de la Ley de Arbitraje sobre la causal E, tenemos lo siguiente, ¿no? Nos dice que el tribunal ha resuelto sobre materias que, de acuerdo a ley, son manifiestamente no susceptibles de arbitraje. Y asimismo nos dice, la causal prevista en este inciso podrá ser apreciada de oficio por la Corte Superior que conoce el recurso de anulación. Entonces, bajo la perspectiva de este pronunciamiento, se asemeja mucho la materia no arbitrable a un supuesto en el cual ha operado la caducidad, ¿no? Yo entiendo básicamente que lo que se plantea en esta jurisprudencia es que la caducidad podría denominarse, opera como un supuesto de arbitrabilidad temporal. Tú tienes un periodo de tiempo determinado para someter tu controversia a arbitraje. Vencido ese plazo de 30 días, como hemos visto en la norma, ya la controversia pierde su calidad de arbitrable y por ende se convierte en materia no arbitrable, ¿no? Porque si revisamos lo que dice la norma, nos dice básicamente que la causal E opera cuando las controversias son manifiestamente no susceptibles de arbitraje. Entonces, obviamente una controversia que ha excedido el plazo de 30 días para someterse a arbitraje en el marco de la contratación pública habría perdido ese carácter. Finalmente, para concluir, cito lo que dice, por ejemplo, el profesor Mario Reyardo sobre esto, ¿no? Dice, la libertad de las partes no es absoluta, sino que se debe sujetar a lo dispuesto por las normas imperativas. Es por ello que la discusión en esta causal, o sea, sobre materia no arbitrable, se refiere a si el convenio arbitral respetó la ley y se arbitró sobre aquello que está permitido. Entonces, si una controversia se somete a arbitraje fuera del plazo, prácticamente habrá prescrito, o mejor dicho, ¿no? Es como una fecha de vencimiento. Me paso el día 30 y en consecuencia ya lo que era arbitrable en un principio ya no lo es. Entonces, bajo esta segunda postura es que se asemeja la materia no arbitrable a los supuestos de aplicación de caducidad, ¿no? Para finalizar, simplemente comentarles que he intentado trasladarles, ¿no?, lo que se ha señalado jurisprudencialmente sobre este tema. Evidentemente, como les digo, es un tema bastante polémico, pero sin duda novedoso, y seguramente la jurisprudencia, como siempre ocurre, con el paso del tiempo nos tendrá más novedades sobre el mismo. Gracias. A continuación, el doctor Gonzalo García Calderón nos tratará el tema debida motivación del laudo y recurso de anulación. Buenas noches. Antes que nada, gracias por la invitación al Centro de Resolución de Conflictos de la Universidad Católica. Esta mesa, que es sumamente interesante, trata, y quiero partir por el tema doctrinario, respecto a qué significa este tema de anulación del laudo. Y de alguna manera, Ricardo lo ha mencionado. Cuando hablamos de la anulación del laudo, lo ha señalado reiterada, taxativamente el Tribunal Constitucional. Los árbitros, la institución arbitral, no es una isla ajena a la Administración de Justicia. Caso 6167, conocido como el caso Cantuarias. El arbitraje forma parte del orden público constitucional, le guste o no a los árbitros. No hay discusión sobre el tema y, en consecuencia, tenemos que entender la naturaleza jurídica del recurso de anulación. Por Dios, los árbitros tienen que tener una tutela, y esa tutela se da por quien la ley ha establecido, que son los jueces. Los jueces
son los vigilantes de los árbitros. Los jueces supervisan la labor arbitral. No supervisan el fondo, no hay discusión, pero sí la forma. Porque formamos parte del orden público constitucional, formamos parte del sistema de administración de justicia. Entonces no es posible que un árbitro, como siempre lo digo, los que han estado en mis clases me conocen, no es un señor feudal que puede hacer lo que le da la gana. Estamos, y es natural que así suceda, y lo ha mencionado, se ha mencionado, insisto con Ricardo, porque lo ha mencionado, somos seres humanos y podemos cometer errores. El derecho, la gran mayoría, si no todos somos abogados, no puede permitir la arbitrariedad, no puede permitir el abuso. Si un árbitro se excede, ¿dónde me quejo? Desde el primer año de derecho, ni siquiera en letras, existen los pesos y contrapesos al poder que alguien ejerce. ¿El árbitro ejerce un poder? Sí. Los árbitros ejercen un poder porque el contrato, la voluntad de las partes así lo ha establecido y porque el Estado le ha dado esa facultad delegada a través de lo que se denomina la jurisdicción extraordinaria o jurisdicción excepcional. En consecuencia, tenemos un poder. Ese poder tiene necesariamente que ser vigilado por alguien. Para eso está el recurso de anulación. Entonces, yo sí discrepo radicalmente con la posición de que es posible impedir el acceso al recurso de anulación a través de una carta fianza. Me parece una barbaridad, porque es el único elemento que yo tengo para cautelar. No, el arbitraje está, todos ustedes saben perfectamente, blindado. Desde que se pacte el convenio arbitral hasta que se dicte el laudo arbitral, no existe posibilidad de recurso garantista alguno. No puedo ir a una acción de amparo. Oiga, señor, se me impuso en un contrato por adhesión una cláusula arbitral. Es válida, señor, usted la firmó, está en el cuerpo principal del contrato, la ley de arbitraje lo permite, ningún problema. Sí, pero en esa cláusula arbitral, en ese contrato por adhesión, se incorporó que para yo plantear un recurso de anulación tenía que pagar 3 veces el valor del laudo, lo que ustedes quieran, el doble, el triple, el cuádruple. Se me está impidiendo el acceso a la justicia. Al árbitro yo le manifesté que era incompetente y el árbitro se declaró competente. ¿Dónde me quejo? Pague usted, señor, 3 veces lo que ha señalado el laudo arbitral. Si el tribunal arbitral cometió la barbaridad de establecer un daño moral de $60 millones, pague usted 120 una carta fianza. Absolutamente absurdo, arbitrario. La intención, me contestarán ustedes evidentemente con lo que les voy a contar, que la ley tiene vida propia de lo que quisieron los legisladores. Cuando participamos en la modificación de la ley actual del decreto legislativo 1071, ustedes se acordarán que la 26572 establecía que era posible que para plantear el recurso de anulación se tuviese que exigir una carta fianza. ¿Y qué hicimos en la comisión? Modificamos el criterio y dijimos, no se va a exigir nada. Y la ejecución del laudo arbitral va a correr de manera paralela a la anulación del laudo arbitral. Es decir, el recurso de anulación no suspende la ejecución. Eso sí, si tú quieres que se suspenda la ejecución, entonces presenta tu carta fianza. Si no quieres que se suspenda la ejecución del laudo, van a continuar de manera paralela el recurso de anulación ante la Corte Superior y el recurso de ejecución ante el juez ejecutor. Es tu decisión, pero no te puedo limitar el acceso a un recurso que es garantista, porque no tengo otra garantía. No tengo otra garantía de queja, de supervisión a una arbitrariedad. De no existir ello, estaríamos permitiendo que un tribunal arbitral pueda realizar una serie de actividades que más adelante no tengo dónde quejarme, porque tengo que presentar una carta fianza. Y entonces, ante ello, ¿dónde queda todo el desarrollo doctrinario que he comentado? Esto da para mucho más, evidentemente quiero comentar un par de temas que si no, no me va a alcanzar el tiempo. Pero creo que mi idea ha quedado clara en el sentido que el recurso de anulación es un recurso garantista. Tan es cierto que el Tribunal Constitucional lo ha señalado en el caso María Julia, que es la única vía que yo tengo, la vía idónea para recurrir, ni siquiera la vía del amparo, es la vía para establecer mi violación a la formalidad, a la no arbitrabilidad de la materia,
a la incompetencia de los árbitros, a la violación del debido proceso, etcétera, etcétera. Es la única vía que tengo. No, señor, pague usted su carta fianza. O sea, no solo me has obligado a ir a un arbitraje inexistente, no solo me has obligado a pagar un arbitraje, no solo me has obligado, sino ahora tengo que, para recurrir al Poder Judicial, pagar el doble, el triple, el cuádruple de lo que señala el tribunal arbitral para poder acceder a algo que debería ser un derecho garantista. Yo creo, usted mira, no, es un tema académico, es un tema real, es un tema que ocurre. Evidentemente, gracias a Dios, no es recurrente, pero ocurre. Hemos visto todos el caso Orellana, es un caso típico, se fraguaban laudos arbitrales y se solicitaba su ejecución en vía judicial y se perjudicaba a un tercero. Usted dirá, no, el tercero, de acuerdo al caso María Julia, tiene la vía del amparo. Sí, ok, pero ¿y si formó parte del proceso arbitral tendría que solicitar una carta fianza para ir a esa vía de revisión, de protección, de garantía? Yo en lo particular creo que no, y creo que esa fue la intención, la teleología del legislador cuando incorporó este mecanismo de anulación del laudo de manera independiente a la suspensión de la ejecución. Eso es punto uno. Punto dos, lo que me han pedido que hable. Y ahí sí voy a discrepar con mi dilecto amigo, el doctor Wong Abad. El tema de la motivación. Nuevamente, la finalidad de la norma. La norma establece claramente, lean el inciso segundo, el párrafo segundo del artículo 62. Se los digo casi textual. El juez está prohibido, bajo responsabilidad, entrar a discutir la motivación, los criterios, la interpretación de un laudo arbitral. Del porcentaje que se ha mencionado en el estudio que ha hecho el doctor León, del 10% de laudos anulados, el 80% de ese 100% son por falta de motivación. Y sin embargo, uno dice, suena feo, ¿no? Falta de motivación. Que un árbitro no haya motivado es un poco extraño. Nuevamente, la primera premisa, la ley de arbitraje permite que las partes pacten que no haya motivación en un laudo arbitral. Arbitraje privado, no del Estado. Es posible pactar que no haya motivación. Ok. Entonces, lo lógico sería, si queremos evitarnos estas anulaciones reiteradas del Poder Judicial por las causales de anulación, que pactemos que el árbitro podrá optar por no motivar y si lo motiva ya no podrá ser causal de anulación como consecuencia de que se pactó una premisa que está permitida en la ley. Falta de motivación. Consecuencia, vamos a la segunda. No se pactó. El árbitro motiva. Hay una serie de causales de falta de motivación. Yo puedo aceptar, ¿no es cierto?, y me parece lógico que un laudo que no sea motivado implique una violación al debido proceso, a la garantía, a la tutela efectiva. Muy bien, falta de motivación. Pero una motivación insuficiente, ¿quién me dice que es insuficiente y que no es insuficiente? 2 páginas son suficientes, 25 páginas, citar 16 autores o 3. El criterio, muchas veces se ha entrado, esa es la manera, esa es la puerta falsa para entrar al fondo de la controversia. Entonces se revisa el fondo de la controversia y se resuelve sobre el tema. Esto ya no es una crítica al Poder Judicial, es una crítica al Tribunal Constitucional. En el famoso caso Codiza, el Tribunal Constitucional se atrevió a ir al fondo de la controversia y anuló un laudo arbitral yendo al fondo de la controversia, lo cual ellos mismos habían señalado que eso no era posible realizar, porque lo único que se revisa es la revisión de la forma. Consecuencia, la falta de motivación es algo que debemos verlo de manera restrictiva. Coincido, evidentemente, con el doctor Wong en su libro, de que una motivación inexistente es causal de anulación. Y debe ser visto de esa manera, restrictivamente. Una motivación incongruente, probablemente también en la medida que no hay pues una motivación que se desprenda de los hechos que han motivado el tema. Estas garantías motivacionales han sido señaladas por el Poder Judicial para los jueces, no para los árbitros. Si ustedes revisan toda la jurisprudencia, aquí tengo varias, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí tengo la más relevante, la 3943 del 2006, en fin, hay varias, se señala, ¿no es cierto? Inexistencia y motivación o motivación aparente, motivación externa deficiente, motivación insuficiente, motivación sustancialmente incongruente.
una serie de parámetros que no se les puede exigir a los árbitros. Y aquí también hay un tema conceptual. Los árbitros no necesariamente tienen que seguir el mismo patrón que los jueces. El tribunal arbitral no se regula por el Código Procesal Civil. No hay un procedimiento, no hay un rito que seguir. A diferencia, también este ejemplo ya lo conocen varios, la diferencia fundamental es que dos partes que litigan en el Poder Judicial no pueden ir donde el juez, tocarle la puerta y decirle, oye juez, hemos decidido que este proceso no sea pues un proceso de conocimiento, sino que sea un proceso sumario. ¿Los dos estamos de acuerdo ya? El juez te dirá, oye, ¿de qué bar vienes? O sea, yo no puedo modificar el proceso. En el arbitraje, el procedimiento lo fijas tú. El rito lo fijas tú, puede no haberlo además. Y entonces hay una serie de variantes y de criterios que el propio Poder Judicial no logra entender. Borro Poder Judicial para no detenerme en ese tema. Los procesalistas no lo entienden. Por ejemplo, es posible para efectos de la ley de arbitraje que el tribunal arbitral, gracias, que el tribunal arbitral, no tenías que venir, yo sé, que el tribunal arbitral, ¿no es cierto?, modifique los plazos. No lo acepta el Poder Judicial, no lo acepta. Si tú has pactado en tu famosa, estúpida acta de instalación que tienes 10 días para presentar la demanda y la parte te pide un día o 2 días más y tú le dices te la concedo y le concedo el mismo plazo a la otra parte, nulo el laudo arbitral, señor, porque los plazos son... No funciona así. El arbitraje es flexible, insisto una vez más, si las partes confiaron en los árbitros para que resuelvan el fondo de la controversia, lógica, básica, presumo que confías en ellos también pues para el tema de la forma. Dales esa posibilidad de que modifiquen plazos en aras de acceder a la solución final del conflicto, que es lo que las partes buscaron. Entonces, creo yo que hay una serie de rigideces procesales que deben cambiar. Gracias a Dios están cambiando. Hoy día los procesos arbitrales ya no se está siguiendo el rito procesal ordinario, ya no hay un demandante y un demandado, ya no va a haber actas de instalación en la gran mayoría de centros de arbitraje. En fin, creo que hay una innovación y un avance cualitativo en el desarrollo de un procedimiento arbitral sin que esto signifique perder de vista los principios fundamentales del debido proceso, de la seguridad jurídica, contradicción, bilateralidad y audiencia. Si eso se da, lo demás es anecdótico. Y en consecuencia, si se motivó desde el punto de vista formal, como el Poder Judicial quiere que se motive un laudo, como se motive una sentencia judicial, creo que es un error conceptual, porque la motivación del arbitraje es diferente a la motivación jurisdiccional, porque la esencia de las mismas no es coincidente. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Pueden por favor alcanzar sus preguntas si las tuvieran? Antes de darle las preguntas a los ponentes, quisiéramos extenderles las más sinceras disculpas de parte de la doctora Marianela Ledesma, quien ha tenido una emergencia médica y no ha podido asistir a la mesa el día de hoy. Doctor Soria, me parece que tiene alguna pregunta. Sí. Tenemos una pregunta aquí. Dice, ¿qué opina de la incorporación del árbitro de emergencia como mecanismo para otorgar medidas cautelares fuera del proceso arbitral? Bueno, me parece una alternativa, depende básicamente de su regulación, ¿no? Algunos centros de arbitraje ya están comenzando a incorporar esta figura, están evaluando, inclusive otros también incorporar esta figura, para de alguna forma no recurrir a la sede judicial antes de la conformación del tribunal arbitral, ¿no? Entonces, yo creo que es una buena alternativa que se está dando en otros países. Podría incorporarse aquí, sí, pero básicamente la gran pregunta es cómo se va a regular este tema de el arbitraje de emergencia, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo es el tema de sus honorarios? ¿Va a haber una lista de árbitros de emergencia? ¿Cómo es que se va a designar al árbitro de emergencia? Hay una serie de temas que dependen de su regulación para que esto funcione, pero sin duda me parece que puede ser una buena alternativa el tema del arbitraje de emergencia como un mecanismo para otorgar medidas cautelares antes que se conforme el tribunal arbitral,
puede ser una buena alternativa, pero básicamente va a depender de su regulación. Me preguntan, me parece una buena pregunta, ¿no? Si se elimina la fianza para ir en anulación, ¿qué impediría que todos los laudos terminen en el Poder Judicial? Efectivamente, nada. Pero en realidad es irrelevante, porque justamente, insisto con el concepto, la ley lo que ha querido es que, mientras tú vayas al recurso de anulación, paralelamente se ejecute tu laudo. Con lo cual, si tú actúas de mala fe, o simplemente quieres pues agotar todas las vías, y a pesar de que no ha habido ninguna violación formal establecida en las causales del artículo 63, igual pues ya, para cumplir con mi cliente presento mi recurso de anulación. El laudo se va a ejecutar. Y funciona realmente así. En la medida que tú consideres que se ha violentado tu derecho de defensa y que se ha violentado, yo qué sé, la designación del árbitro, el mecanismo procedimental, no se te ha notificado adecuadamente una audiencia, se ha violado cualquiera de las violaciones del artículo 63, presentarás tu carta fianza y evitarás la ejecución, evitarás la continuación de la ejecución del laudo arbitral. Entonces van a continuar en vías paralelas. Efectivamente, además, es natural, ¿no es cierto?, que el Poder Judicial supervise, insisto una vez más, que la formalidad del proceso se ha llevado adecuadamente. Si no, no existirían, leemos todos los días en jurisprudencia, en el Diario Oficial del Peruano, clubes privados, que actúan de manera arbitraria. Entonces, la asociación tal votó al socio tal, porque le dio la gana. Es clubes privados que se fríen entre ellos. No, ese socio tiene todo el derecho de recurrir al Poder Judicial para lograr que se le administre justicia y que se le siga un procedimiento regular, que se le informe cuál es la causal, que se defienda. Vivimos en un Estado de Derecho y en consecuencia el arbitraje forma parte de un Estado de Derecho. Entonces, la anulación del laudo, insisto una vez más, es una garantía. Entonces, eso es respecto a esa primera pregunta. ¿Quieren seguir un orden o...? Doctor León tenía una pregunta también. Sí, gracias. Hay una que dice, según su concepto, solo se necesitaría la autorización del titular de la entidad para anular un contrato, y se acaba de ser un laudo, ¿no? O es un contrato, no sé. ¿Cuál es la pregunta? ¿Es un error? ¿Estamos hablando de anulación del laudo, de lo que hablé, o anulación de contrato? Del laudo. No, el requisito legal último modificado es que sea una doble autorización, la autorización del titular de la entidad y la autorización del jefe del sector. Y acá ya estamos, como les digo, en nivel de ministros, etcétera. Y eso es sumamente exigente. Mi argumento era, si actualmente no se pueden obtener ni autorizaciones para conciliar de parte de los procuradores, menos se van a poder obtener autorizaciones de este nivel tan exigente políticamente, ¿no? Una jerarquía tan alta. Por un lado. Por otro, hablaba de eventualmente otras vías para poder hacer de este recurso un recurso razonable para trabajar la idea de la integralidad de la política interna de la entidad. Por ejemplo, que el procurador haga un informe donde evalúe los pros y contras de plantear el recurso de anulación y que obtenga la autorización de su superior. Y que eso, eventualmente, como me planteaba algún procurador, sea hecho bajo responsabilidad. Lo que pasa es que le tengo miedo a la palabrita bajo responsabilidad, porque entonces, claro, si bajo responsabilidad nadie va a firmar nada y entonces esto va a ser igual que pedirle al Papa autorización para anular un laudo, ¿no? Lo que pasa es que tenemos que aprender en este país algo que es básico en el mundo desarrollado, se llama ética de la responsabilidad personal, ¿no? O sea, tienes que hacer bien tu trabajo, pues, procurador. Y si tú crees que tienes que ir a anulación, tienes que poner las razones, hacer un informe, firmarlo. Y si va mal esa anulación, por una conducta negligente, por un mal cálculo del procurador, lo que habría que hacer es buscar otro procurador, ¿no? Si no, demandarlo vía responsabilidad civil. Pero eso no sucede en el país. Entonces nadie se hace cargo de las consecuencias, por una lógica básica que es un poco perversa. Y es que la gente piensa que los dineros del Estado son de nadie. Entonces, como no está en riesgo mi bolsillo, sino los bolsillos estatales que son de nadie, entonces nadie pierde nada. Y no es así, ¿verdad? Porque el Estado pierde y sufre agravios. Pero el Estado no actúa, salvo maquiavélicamente o no sé, a través de acciones de control no muy bien organizadas,
contra algunos funcionarios y no contra tantos otros que negligentemente están haciendo estas anulaciones del laudo, que al final del día le aumentan la cuenta, ¿no? Y afectan las arcas estatales. Entonces, es complicado regular esto políticamente de manera interna, pero, digamos, Ricardo, una forma es... esa es una buena salida para evitar justamente las anulaciones frívolas, ¿no? Anulaciones frívolas podrían terminar con una imposición de una multa por parte del Poder Judicial a aquel que planteó una anulación sin sentido. Y entonces, esa es una salida para desincentivar a aquel que plantee anulaciones por el puro gusto de presentarlas para, creo que es una salida interesante, ¿no? Excelente, solo anoto, bueno, eso lo has pensado tú y me parece, te felicito, me parece muy bien. Y sí, yo si fuera juez sería un juez así, no me querrían mucho, porque andaría imponiendo multas por aquí y por allá. O sea, hay cada caso que no merece llamarse caso que te presentan, que es una cosa que tú quisieras saltar de donde estás y ahorcar a ese que te ha presentado ese caso. Entonces, sí, efectivamente, hay que hacer un uso de la responsabilidad profesional personal y las Cortes podrían ser más activas sancionando estas frivolidades que lo único que hacen es llenar de casos absurdos a las Cortes y causar potenciales agravios o para partes privadas o para el Estado. Bien, hacen una pregunta interesante que es si los tribunales de emergencia, esa figura, está en contra de lo que dice la ley de arbitraje, porque la ley de arbitraje establece que el Poder Judicial es el que dicta medidas cautelares en defecto del tribunal arbitral, o sea, en defecto de la conformación del tribunal arbitral. Un reglamento puede variar la ley de arbitraje. Lo que ocurre es que la ley de arbitraje no establece expresamente esta figura, ¿no? Habla simplemente de que antes de la conformación del tribunal arbitral, quien tiene competencia es el Poder Judicial. Pero no creo que esa falta de precisión en la ley implique una ilegalidad de la figura del, o en todo caso de plano una ilegalidad de la figura del árbitro de emergencia. En el ámbito del arbitraje recordemos que existe la libertad de las partes para establecer las reglas de su procedimiento arbitral y dentro de esas reglas eventualmente podrían haberse sometido, o sea, podría interpretarse que las partes están sometiendo a unas reglas que incluyen la posibilidad de que haya un árbitro de emergencia que eventualmente pueda otorgar estas medidas cautelares. O sea, al momento de establecer su convenio arbitral, las partes estarían sometiéndose a esta jurisdicción especial, acotada especialmente para el árbitro de decidir acerca de las medidas cautelares. Recordemos que el convenio arbitral puede establecer a un árbitro competencia sobre los asuntos que las partes quieran someter a la jurisdicción arbitral. Entonces, en este caso me parece que lo que estaría ocurriendo es que las partes le están dando competencia a un árbitro para que decida única y exclusivamente sobre temas de medida cautelar, lo cual no me parece que vaya en contra de lo que dice la norma, ¿no? Sino simplemente las partes han tomado eso como regla y por eso me parece que no existiría ilegalidad en la figura de el arbitraje, el árbitro de emergencia. Me parece que no existe ninguna contravención de lo que dice la norma, ¿no? O sea, atendiendo a que las partes pueden establecer libremente su procedimiento. Tengo un par de preguntas, una bien interesante, relativa a si la motivación es constitucional, si es una garantía, el pacto en contra de esta podría ser señalado como tal por el Tribunal Constitucional. Y esa es una pregunta en realidad que hay que ver el resultado final con un caso práctico. No podría adelantar respuesta, no soy miembro del Tribunal Constitucional, pero efectivamente la ley de arbitraje señala claramente que es posible pactar que no se motive un laudo arbitral. El TC puede considerar que ese es un pacto que es inconstitucional y que en consecuencia no cabría ser aplicado, ¿no? Pero en fin, eso habrá que ver casuísticamente el caso. La segunda es un tema de naturaleza jurídica. ¿Qué diferencia hay entre un laudo, me preguntan, y una sentencia? Básicamente es el origen. El origen del laudo arbitral emana de una voluntad, que es las partes se sustraen a la jurisdicción predeterminada, a la jurisdicción ordinaria, y le otorgan a ese privado la facultad de resolver la controversia. Y eso es un contrato. Lo que sucede es que el Estado le otorga a esa decisión
el mismo carácter que le otorga a la sentencia judicial ordinaria. Es decir, así como el Estado eleva porque le da la gana una conciliación y le da mérito ejecutivo, el Estado considera que esa decisión que emana de un contrato y que es privada y particular va a tener la misma característica, no es igual, va a tener la misma característica que una sentencia judicial. El origen es diferente, emanan de formas distintas y en consecuencia, si el origen es diferente, no puedo pretender aplicarle las mismas consecuencias que le aplico a la sentencia de su formalidad que al laudo arbitral. Esa es, digamos, una respuesta a priorística, pero no lo he desarrollado más, pero finalmente creo que esa es la diferencia fundamental entre hablar de una sentencia arbitral y hablar de una sentencia judicial. Bien, hay una pregunta muy concreta, así que la voy a atender también. Dice, una medida cautelar dictada fuera de proceso arbitral, es decir, por un juez, ¿no?, y que luego es variada por el tribunal arbitral y notificada a una entidad bancaria, si puede esta entidad bancaria, una vez que recibe esta orden del tribunal arbitral, exigirle que esa medida sea notificada judicialmente para su cumplimiento. O sea, lo que nos dicen es, si, claro, como recibió una orden judicial, después viene un árbitro y modifica, ¿no? Y eso está expresamente habilitado en el artículo 47, numeral sexto, que dice: el tribunal arbitral está facultado para modificar, sustituir y dejar sin efecto medidas cautelares. Entonces, lo que está ocurriendo en este caso, en esta pregunta concreta, es: ¿la entidad bancaria tiene que exigirte el levantamiento judicial? No, la norma está diciendo que el árbitro ya tiene la competencia y puede por sí mismo, por su decisión del tribunal arbitral o el árbitro único, notificar a la entidad del sistema financiero que ha modificado o dejado sin efecto la medida. Está expresamente señalado en el 47, numeral sexto. Una cosita, meto mi cuchara con lo que comentaba Gonzalo sobre esta cosa de la motivación, porque es diferente la motivación judicial que respecto al lado arbitral, ¿no? Una es efectivamente el origen convencional, del que habilita a elaborar un laudo y no una sentencia. Y otra diferencia también tiene que ver con el tipo de control que se ejerce. ¿Por qué? Porque y esta es una crítica que le hago muy amigablemente a mis amigos de la Corte de Lima, porque el modelo de control que usa el Poder Judicial peruano es el modelo de control del estándar del caso Yamoja, que todos recordarán, ¿no? 728-2008, publicado en octubre de 2008 por el TC. En ese caso hay una colección, que es un caso que recoge un expediente que mencionó Gonzalo, pero el más famoso es el caso de Yamoja, curiosamente, no sé por qué. Recoge la colección de errores en la motivación, ¿no? Motivación insuficiente, aparente, error en la justificación interna, externa, error en la motivación cualificada, etcétera. Ese estándar se ha tomado, y me di el tiempo de hacer ese análisis mientras hacía la tesis doctoral, se ha tomado de autores, básicamente españoles, que critican un modelo ideal de argumentación judicial. O sea, ninguno de esos autores se ha fijado en laudos arbitrales. Todos han construido su discurso sobre qué es buena motivación sobre la base de la motivación de los jueces. Lo que supone un sistema de recursos donde, como ustedes saben perfectamente, a una decisión de primera instancia, simplemente por debido proceso, corresponde eventualmente, ante una impugnación, una decisión de segunda instancia. Entonces, es un control muy judicial de ver si está bien o está mal la motivación en el fondo. Y es lo que los ojos con el que algunos jueces de la Corte de Lima intentan ver recursos de anulación, que tienen como procedencia una naturaleza distinta, por lo que ha dicho Gonzalo. Y gran parte de la jurisprudencia de la Corte de Lima cita en las primeras 3 o 4 páginas de cada resolución que se aboca a anulación del laudo el estándar Yamoja. Pero una página antes o una página después citan el artículo legislativo de la ley de arbitraje que dice que los jueces están prohibidos de ingresar a revisar motivaciones o interpretaciones abrazadas por un tribunal arbitral. En la tesis digo, esto es pura esquizofrenia, ¿no es cierto? Como un juez va a decir que no puede entrar a valorar interpretaciones y va a aplicar el estándar Yamoja, donde se valoran malas interpretaciones sobre malas motivaciones. Entonces, eso no se sostiene conceptualmente. Y por eso también ven ustedes claramente la diferencia, ¿no? La revisión que hace un juez de un laudo va a ser
formal, como dice Gonzalo, desde el punto de vista solo de aquellas causales muy acotadas del artículo 63 de la Ley de Arbitraje. Muchas gracias a todos. Despedimos con palmas a los ponentes de esta mesa, por favor. Los invitamos a un break de 10 minutos y regresamos con la cuarta mesa.